lo que es el tema principal es el perdón de Jesús, es un perdón total. Y es un regalo de Dios, porque normalmente el perdón nos lo tenemos que ganar, ¿verdad? Casi rogar, casi llorando, pidiendo misericordia porque no hay forma de que nos perdonen. Y algunos piensan que con Dios es igual. Pues no es así. No es así de ninguna manera. Así que suena a que hoy descubriremos algo para algunos totalmente nuevo sobre el perdón. Y como nuestro compromiso es ser seguidores de Jesucristo y no de los hombres, vamos a tener que abandonar algunas prácticas ilusorias sobre el perdón y reemplazarlos por el perdón total que otorga Jesús y que es un regalo de Dios. Porque sin el perdón nadie puede estar delante de Dios. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, se dirigió al paralítico, amigo, tus pecados quedan perdonados. Es lo chocante, ¿no? ¿Tú crees que habían llevado al paralítico para eso a Jesús? Yo creo que para nada. En absoluto. Ni se les hubiera ocurrido. Nunca pasó algo así. Pero pasó. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? Y se montó un pollo ahí de mucho cuidado. Se empezaba a caldear el ambiente, porque decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ojo, no estamos hablando de un error teológico así de menor rango, ni del segundo, ni del tercer, ni del cuarto, ni del quinto, ni del sexto, ni del décimo. Estamos hablando de la blasfemia, de las blasfemias posibles que uno puede decir. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir tus pecados queden perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Así que, ¿cómo reaccionó Jesús? Todos hubiéramos esperado que muestre su poder para sanar, pero no. Mostró su poder para perdonar pecados. Ese es por tanto nuestro tema principal. El perdón de Jesús es total y es un regalo de Dios. Necesitamos destacar algunas consecuencias del hecho que Jesús perdonó los pecados al paralítico. Primero, si Jesús afirmaba haberle perdonado sus pecados, y solo Dios podía perdonar pecados, entonces Jesús o era un embustero, tal como los maestros religiosos creían, y muchos hoy también piensan así, o Jesús era Dios, tal como de hecho afirmaba ser Dios. Ahora, ¿cómo sabían si Jesús era Dios? Jesús les preguntó: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? Lo que cualquier embustero podría afirmar de palabras, porque no se puede ver. O decir al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y queridos,
Y para que todos supieran que Jesús era Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, que tenía autoridad de perdonar pecados, Él dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y Jesús mostraba ser Dios. Evidenciaba que era el juez de vivos y de muertos, como Pedro luego predicaba. Era el Salvador. Por la fe en Él los pecados son perdonados, de verdad. Quedaba claro que Jesús perdonaba pecados porque el paralítico se levantaba y andaba. Pero ¿qué de los que afirman tener también la autoridad de perdonar pecados? Vamos a pensar un momento sobre ello. ¿Qué pasa con ellos? Que afirman tener la autoridad de perdonar pecados. Hay unos cuantos cientos miles ahora mismo en el mundo que afirman tener la autoridad de perdonar pecados. ¿Qué pensáis de todos ellos? Sé que la cabeza no solamente la tenemos para adornar el cuello, ¿no? Sino también para usarla y para discernir. Y la palabra de Dios la tenemos para discernir y para obedecer y tomar la decisión lo que es mentira, lo que es verdad. Y decidirnos por seguir a Jesús o seguir a la multitud y a la gente. Pues queridos, ¿qué pasa con aquellos cientos de miles que dicen tener autoridad de perdonar pecados? Pues, queridos, no tienen autoridad. No tienen autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos observar a los apóstoles que estaban presentes siempre con Jesús. ¿Qué hacían ellos? ¿Alguna vez tú lees que algún pastor, algún apóstol en el Nuevo Testamento jamás hubiera dicho a una persona, yo te perdono tus pecados? Pues no lo vas a encontrar. Ni una sola vez vas a encontrar a ninguno de los discípulos de Jesús a decir a otro, yo te perdono tus pecados, jamás, porque no son Dios. Lo han entendido, han escuchado a Jesús, han visto este milagro. No se atreverían a blasfemar a Dios. Ser embusteros, una cosa tan importante. Podríamos también preguntar, ¿alguna vez a lo mejor algún apóstol había renunciado a perdonar pecados a alguien? Pues sí. Pedro, por ejemplo, se encontró con Simón el Mago, y Simón el Mago se puso tan nervioso porque Pedro le dijo, tú vas al infierno con tu amor al dinero, que le dijo, perdóname, ruega por mí a Dios. Y Pedro dijo, no, ruego tú a Dios, a ver si te perdona tus pecados. Porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Si Pedro hubiera dicho, ahora vamos a ver qué hago yo contigo, a ver si te perdono o no te perdono, podríamos decir, a lo mejor, sí, mira tú, aquí hay un ejemplo. Pero es que el ejemplo es al revés. El único ejemplo que tenemos es negándose a perdonar pecados, porque tiene que ver con Dios el pecado aquí, y nadie puede perdonar pecados contra Dios, solo Dios. Y el que dice que sí que puede, este sí que es embustero en todas las letras de la palabra. Hoy también es frecuente que alguien se perdona a sí mismo los pecados realmente cometidos contra Dios. Se autoengaña. No podemos llamarle embustero porque simplemente se engaña a sí mismo. No engaña a nadie más. ¿Verdad? No falta incluso profesionales del cuidado, por ejemplo, psicológico, de las personas que afirman que cada uno se podía perdonar a sí mismo los pecados contra Dios. No, así no es. Naturalmente, si yo me hubiera arruinado emocionalmente yo mismo por una serie de decisiones equivocadas y me hubiera hecho daño yo a mí mismo, yo podría perdonarme el hecho de haberme hecho daño yo. Eso sí.
Pero si este daño tiene que ver con Dios, por desobediencia, por ejemplo, solo Dios podría perdonar mis pecados. Nadie más. Nunca. Nadie más. Solo Dios. Y para ello, a donde tengo que ir es a Jesús. Es lo que dice aquí este tema nuestro. Solo Jesús perdona los pecados. Porque Él perdona los pecados. En torno al perdón de los pecados hay mucha manipulación, queridos. Hay negocios montados. Porque es muy fácil afirmar tus pecados, Dios te los perdona. Porque nadie lo puede comprobar si es verdad o mentira. Es una cosa invisible. Así que es muy fácil manipular. Porque también nadie espera ser manipulado en un terreno así. Pero ¿quién podría ser tan descarado que te manipula en un asunto tan serio y te saca dinero por ello? No puede ser, pero sí que existe. Y se ha instalado en nuestra cultura y la gente está harta. Que le tomen el pelo el dinero también. Y tiene razón. Pero cae en el otro extremo. Se perdona a sí mismo, también se autoengañan. Y no tienen dónde ir cuando están delante de Dios. Y son consecuencias eternas. Pero la buena noticia es que el perdón existe, el perdón con garantías. Pero está solo en Jesús, por medio de Jesús. Por los méritos de Jesús, por el poder de Jesús. Por ello, insistimos que es tan importante leer la Biblia y seguir a Jesús. Su verdad nos libra del error y del engaño, de la mentira. Para todos, esto es asunto de vida o muerte, de vida eterna o muerte eterna. ¡Qué lección! ¿Cuán importante es para el paralítico era para el paralítico ser perdonado? Y hoy es igual, queridos. ¿Cuán imprescindible es ser perdonado? Jesús, por cierto, ve más allá de tu madre o tu familia, tus amigos. Jesús ve más allá de lo que yo puedo ver y percibir o nadie aquí. Pero Jesús tiene compasión de tus problemas más profundos, severos y más dolorosos. Y esos son tus pecados. Recuerda por un momento tus pecados. Recuerda por un momento ahora mismo tus pecados. Presta atención. Tómate este tiempo. No para autoperdonarte. No para pensar que alguien te va a perdonar ahora, ser humano o de esta iglesia. Pero ponte delante de Dios y recuerda tu situación en cuanto a tus pecados. Tampoco recuerda los pecados que ya están perdonados porque eres cristiano y un día Cristo te perdonó. Pero a lo mejor como cristiano has vuelto a pecar. No tienes un problema con el juez porque te ha perdonado, pero tienes un problema con tu Padre porque no te ha perdonado, porque no has confesado tus pecados. Vas de listillo, vas de incógnita, vas insistiendo en tus excusas y Dios no pasa por ahí. Tienes que confesar tus pecados, porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesarlos. No se puede poner excusas. Nosotros somos los expertos en poner excusas, queridos. Expertos en no obedecer a Dios y tener la excusa por qué no hemos obedecido. Para las dos cosas somos expertos. Para desobedecer, somos los únicos seres en todo el universo, además de los demonios, que voluntariamente podemos desobedecer a Dios. Los otros lo hacen por instinto, mero instinto, no saben lo que hacen y dejan de hacer.
no tienen culpa. Pero nosotros somos seres creados a la imagen de Dios y podemos desobedecer contra Dios. Y somos tan retorcidos que siempre tenemos una buena excusa para no confesar que es pecado lo que acabamos de hacer en nuestra desobediencia. Y esto no funciona así, queridos. Esto no tiene perdón hasta que nos humillemos y confesemos nuestro pecado. Por eso te pido seriamente que ahora mismo estés pensando que estás en la presencia de Dios, porque Dios está aquí, Jesús está aquí, Él te conoce, yo no te conozco de verdad, no tengo ni idea quién eres de verdad, pero Dios sí que sabe perfectamente quién eres, lo que hay en tu corazón, lo que estás pensando, lo que has hecho a lo largo de tu vida y quién eres de verdad. Y piensa en tus pecados. Y cuando pienses ahora en tus pecados, mira a Jesús. Él murió por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Y Él te invita a que creas en Jesús. Que creas en Jesús. Pero ahora, y que creas. Tienes esa oportunidad ahora de creer en Jesús, que vino para perdonar tus pecados. Y le digas, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Yo quiero estar a bien contigo. Y también si eres un creyente, que ya no tienes problemas con el juez, pero tienes un problema con tu padre, porque has desobedecido, porque no lo has confesado, no lo has arreglado. Confiesa ahora delante de Dios tus pecados. Y cuántas veces que hagan falta si eres cristiano. Y si tú has confiado en el perdón de tus pecados, porque se te perdonaba pecados tu bautismo, que sepas que ha sido una mentira, embustera, sin ningún fundamento con la Biblia, ni con Dios, ni con Jesucristo, ni con el cristianismo. Eso es paganismo. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El bautismo de bebés que quita el pecado original. ¿Qué pecado original? El pecado original es que tú no mueres. ¿Y quién de estos bautizados no muere? A ver. O que no peca. Que son igual como todos. Es mentira por la Biblia y mentira por la demostración práctica también. Las evidencias. Olvídate de ese tipo de perdón. Olvídate de los que te engañaron una vez, de que te vuelven a engañar. Olvídate de ellos. No vayas más a confesar tus pecados a ninguno de ellos. No te van a perdonar ninguno de tus pecados. Vete a Jesús. Él perdona tus pecados. Todos tus pecados. Y sabes, no porque te lo merezcas. Aquí vemos, Jesús vio la fe de ellos. Y por la fe dijo a este hombre paralítico, amigo, tus pecados están perdonados. No mereció nada. Solo vino por fe a Jesús y fue perdonado. Si tú vienes así a Jesús, sin merecerlo, el perdón, Él te perdona. Y te llama su amigo por la fe. Y eso es mucho mejor que ser un religioso engañado. Así que recuerdo que hoy estamos ante Jesús, que Él vive. Y hoy, y mis colaboradores, hemos venido ante Jesús esta mañana orando por ti. Y estamos aquí presentes para llevarte a Jesús, con todas tus necesidades, pero sobre todo por el perdón de tus pecados. Y esos son los momentos donde tú puedes arreglar las cuentas con Dios. Cree ahora en Jesús. Confiesa ante Él que eres pecador, pero cree que Jesús perdona tus pecados y recibe el perdón de tus pecados. Te manda Jesús ahora y vive para Cristo agradecido, porque Él te ama, Él te llama amigo, Él te perdona. Y es tan maravilloso el Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor Jesús por ello.